Cuarto torneo Nadal Diputación de Pontevedra. Sobre el césped natural de Obao, 3 finales, 2 para Celta y 1 para el Santa Mariña. La Diputación de Pontevedra desde hace 4 años organiza el torneo de Nadal. Participan en este torneo las categorías de prebenjamín, benjamín y alevín. Un total de 1.200 jugadores. Esto es lo que ha dado de sí. Danos fuego, que nos lleven a lo alto, campeones o vencidos, pero unidos a intentarlo. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Muy buenas tardes desde el campo de Obao en Coruso. Asistimos a las 3 finales del torneo Nadal Diputación de Pontevedra. Casi 2.000 niños han estado disputando el torneo. En imagen ahora tenemos el partido correspondiente a la final prebenjamín entre el Santa con el Salgueiriños. Primera jugada, posible penalti a un jugador del Santa, penalti no pitado por el árbitro. Patea la pelota ahora un jugador del Salgueiriños. Control por la derecha, penetra en el área, chuta, despeje del portero. Saca sin peligro el Santa Mariña. De nuevo al ataque el Santa. Primer gol del partido con calidad de este jugador del Santa Mariña. Buena escuela la del fútbol base de Santa Mariña en sus categorías inferiores. Esto ya viene de atrás. Enhorabuena a este club. Juega ahora el Salgueiriños en el centro del campo. Intenta avanzar, recupera el Santa Mariña. Recupera de nuevo el jugador del Salgueiriños. Y es el empate el equipo del Salgueiriños empata al Santa Mariña en estos instantes iniciales de esta final, torneo Nadal Diputación de Pontevedra, jugado aquí en el campo de Obao. Diputación de Pontevedra con presencia en Vigo en el fútbol base, apoyando en la construcción de campos de última generación. Juega ahora el Santa, corta el Salgueiriños, penetra en el área, asistencia del compañero al delantero del Salgueiriños y casi se adelanta en esta jugada el Salgueiriños con el 2-1. Chuta a un jugador del Santa por encima del larguero sin peligro. Mucho público congregado en esta final. Esto ha sido un gol del Santa Mariña que se adelanta en el marcador por un 2-1. Alegría en los jugadores de Benjamín del Santa Mariña que juegan de nuevo al centro del campo. Una falta que va a sacar el Santa. Buena parada del portero del Salgueiriños. Penetración de nuevo del Santa con calidad el número 6, que está a punto de marcar un nuevo gol. Como decíamos, público numeroso en las gradas para asistir a este torneo Nadal Diputación de Pontevedra. Juega el Salgueiriños por medio de su extremo derecho. Control del balón, penetra en el área. Y para el portero, jugador ahora del Santa Mariña, que está a punto de marcar un nuevo gol. Juega el Salgueiriños de nuevo. Y un gol del Salgueiriños que da alas al equipo para intentar poner la cosa difícil al Santa Mariña en esta final pre-Benjamín. Final del partido, primera final aquí en el campo de Obao. Alegría en los niños del Santa Mariña que saludan a sus adversarios. Y tenemos ya una de las primeras copas, un trofeo que irá destinado al fútbol base pre-Benjamín del Santa Mariña. Esta es la celebración de los niños del Santa en imitación a los jugadores profesionales en los campos de primera división. Alegría de los padres. Y como decíamos, el primer trofeo ya tiene propietario en pre-Benjamín.
pues que los niños fuera de las escuelas practiquen deporte y bueno, haya algo de competición y de emoción estos días que no hay colegio y que no hay escuelas deportivas. Pues tengo que agradecer a los 134 equipos que también participan y todos estos niños, son más de 2.200 niños y hay mucho trabajo detrás. Por todo eso pues me gustaría agradecer a toda esta gente que hace posible este torneo de Nadal. El que tantos niños puedan estar realizando deporte en unas instalaciones de última generación pues es una satisfacción. Porque bueno, se podía haber apostado por otros proyectos, pero nuestra prioridad eran los niños y entonces bueno, pues creemos que para la práctica del deporte y para que realmente pues más padres se animen a llevar a sus hijos, pues es importante que haya esas instalaciones. Asistimos ahora a otra final, es la final de Benjamín, entre Bouzas y Real Club Celta. Juega el Celta en estos instantes por banda derecha. Se va aquí un jugador contrario. De nuevo el Celta a la carga. Asiste para un compañero en el área. Recibe este jugador que tiene mucha calidad también. Y a punto está de marcar el primer gol para el Celta en esta segunda final Torneo Nadal Diputación de Pontevedra. De nuevo el Celta a la carga. Se va de 1, de 2, de 3. Asiste a un compañero. Y de nuevo a punto de marcar, pero no ha logrado eso. Juega el Celta por banda derecha. Se va de 1. La pone en el área. Llega su compañero y el primer gol de esta segunda final. Gana el Celta al Rápido de Bouzas por 1-0. Ahora el Bouzas por banda izquierda. Recupera el Celta. Sigue este jugador del Celta que tiene mucha calidad por banda derecha. Tira a portería, desviado. De nuevo el Bouzas que intenta sacar el peligro. Recupera el Celta. Combinación, recupera el Rápido de Bouzas. Es un toma y daca aquí en el área del Rápido de Bouzas, que por lo que vemos de momento tiene mucha dificultad para sacar la pelota de su campo. Juega de nuevo el Celta. Penetra en el área. Buena jugada personal de este niño del Celta que consigue un nuevo gol en esta final Torneo Nadal. Escuela del Celta también con mucha calidad, no decimos nada nuevo en el fútbol base. Los de Amadroa están bien instruidos, de edades muy jóvenes, muy pequeños, y esto da los resultados a medida que van pasando los años. De nuevo el Celta a la carga por banda derecha. Corta el defensa central del Rápido. Recupera de nuevo el Celta. El Rápido no consigue salir de su área. Asiste al compañero por la banda izquierda. A punto de marcar un nuevo gol. Intenta salir ahora el Rápido por banda izquierda. Intenta llegar al extremo. Sale muy bien el portero del Celta. Pelea ahí el extremo izquierdo del Rápido de Bouzas. Posible falta, efectivamente. Patea esta falta. Pega en la barrera. Remata de nuevo. Vuelve a chocar en la barrera. Balón fuera de banda. Esta es una final con campeón como el Celta contra el Rápido de Bouzas. Celebran los niños de Amadroa también esta final ganada de este Torneo Nadal Diputación de Pontevedra. Aplauden los niños al público asistente y celebran con alegría mayúscula su triunfo. Bueno, todo lo que sea el trabajo, viendo a 2.000 niños jugar, eso no tiene esfuerzo ninguno. El nuestro ha sido una situación que llevamos 4 años, que con el apoyo muy bueno de la delegación de Vigo de fútbol, bueno, se ha llevado para adelante. 334 equipos. No esperábamos que hace 4 años cuando lo iniciamos que fuera tanta gente y ha sido espectacular y muy bonito. Un aliciente y sobre todo que todos los equipos compiten, les gusta, son muchos equipos. Empezamos solo con 2 días, pasamos a 3, a 4 y este último año 6 días con mucha intensidad
y disfrutando el día a día con ellos. Estamos en la final ahora de Alevín, entre Celta también, que ha participado en 2 finales, contra el Coruso. Un duelo local. Primer gol del Celta que no hemos observado. Pero ahora de nuevo el Celta recupera el Coruso. Toque de primeras del Coruso por banda derecha. Buena parada del portero del Celta. Sale con la pelota controlada y jugada el equipo del Celta de Vigo. Despeja el balón el jugador del Coruso. Ataca ahora el Coruso. Se cruza, atacaba el Celta. Consigue recuperar la pelota y consigue un nuevo gol que pone las cosas muy difíciles para el Coruso en esta tercera final. Los jugadores alevín del Celta celebran con alegría este nuevo gol. Córner a favor del Coruso, despeja el central. Niños de otros clubes asistentes en Ovao a ver estas 3 finales. Juega el Celta ahora hacia la banda izquierda, recibe el mega crack del Celta. Qué calidad, qué control, qué clase. Banda derecha, centro, pega en el defensa central, balón fuera. De nuevo Johansson haciendo de las suyas. Es ahora oportunidad del Coruso. Saca este gol que entraba ya. Un defensa central del Celta. De nuevo el Celta la carga. Juega por medio del jugador número 9 delantero centro. Buena intervención, muy buena parada del portero del Coruso. El Coruso no se da por vencido, aunque el Celta tiene ya mucha ventaja. Queda poco tiempo para finalizar el partido. Buen control del jugador del Coruso por banda izquierda. La pone en el área. Sin problemas entre portero y defensa del Celta. De nuevo el Celta a la carga. Qué calidad en estos jugadores. El primer toque jugando, tocando. Los entrenadores y jugadores en el banquillo del Celta ya mirando la hora para celebrar esta tercera final y el segundo triunfo del Celta en estas 3 finales. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, tema. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te